que apoya. El jefe Iván debe estar furioso. Le desmantelaron el Club de los 12 Apóstoles. Un imperio de terror, donde el poder se cimentaba en el miedo, el dinero y la violencia. Está a punto de colapsar. 12 miembros clave del temible cártel del jefe Iván han sido capturados en una operación sin precedentes. ¿Presenciamos el fin de una nueva era de terror? ¿O el inicio de una guerra aún más sangrienta? ¿Te atreves a adentrarte en el laberinto de misterios que estamos a punto de desentrañar? No pestañees, no te distraigas. Lo que estás a punto de ver cambiará tu percepción de la realidad. Acompáñanos en este viaje al corazón de la oscuridad, donde cada detalle te dejará sin aliento. La caída del cártel es real, y esto es solo el principio. Comencemos. Culiacán, la joya del Pacífico mexicano, se debatía entre la belleza de su cielo azul y la sombra alargada del crimen. La ciudad, un hervidero de vida y contrastes, respiraba una tensión palpable, un aire enrarecido por la constante presencia de la gente del jefe Iván. Este grupo, una maquinaria aceitada de violencia y poder, se movía entre las sombras, tejiendo su red de influencia en cada rincón de la ciudad. Las autoridades, conscientes del peligro que representaban, habían intensificado sus operativos, pero la gente del jefe Iván era un fantasma escurridizo, un enemigo que conocía cada callejón, cada escondite de la ciudad. En el corazón de este laberinto urbano, el capitán Alejandro Bernal, un hombre de mirada penetrante y temple de acero, liderado por la unidad especial encargada de desmantelar el cártel. Bernal, un veterano de 1000 batallas, conocía la crudeza de la guerra contra el narcotráfico, pero la astucia y la crueldad del jefe Iván lo mantenían en constante alerta. Sabía que cada operativo era una partida de ajedrez, donde un movimiento en falso podía costar vidas. El informe de inteligencias, breve pero contundente, irrumpió en la quietud de la noche como un estruendo. Las palabras, escuetas y precisas, delineaban un escenario de peligro inminente. Hombres armados, portando la marca inconfundible del jefe Iván, habían sido detectados en las salidas norte de la ciudad. La información, aunque carente de detalles superfluos, era suficiente para desencadenar una oleada de adrenalina y encender las alarmas en el centro de mando. Bernal, con su mirada penetrante y su temple de acero, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el jefe Iván, un hombre astuto y despiadado, no dejaría pasar la oportunidad de defender su territorio y demostrar su poderío. La noticia se propagó como un reguero de pólvora entre los miembros del equipo de Bernal. Un grupo de hombres y mujeres curtidos en el fuego de la acción, veteranos de 1000 batallas, cuyas cicatrices eran testimonio de su valentía y determinación. La tensión se palpaba en el aire, densa y cargada de peligro. Bernal, con su voz de mando, reunió a su equipo en la sala de operaciones, un espacio frío e impersonal, donde la tecnología y la estrategia se fusionaban para combatir al crimen. La pantalla táctil, iluminada por la tenue luz de la sala, mostraba un mapa de la ciudad, con las salidas norte marcadas en rojo. Bernal, con su dedo índice, señaló la zona de peligro, explicando la situación con claridad y precisión. Sabía que la emboscada era inminente, que el jefe Iván, como un depredador acechando a su presa, preparaba un ataque sorpresa. La información de inteligencia, aunque escueta, revelaba un patrón de comportamiento conocido. El jefe Iván, un hombre meticuloso y calculador, siempre preparaba sus emboscadas con precisión milimétrica. Bernal, consciente del peligro que acechaba, trazó un plan meticuloso. Una estrategia que combinaba la experiencia en combate con la inteligencia táctica. Sabía que la clave para neutralizar la amenaza era anticiparse a los movimientos del enemigo, sorprenderlo en su propio juego. La información de Sofía Mendoza, la agente de inteligencia del equipo, sería crucial para desafiar los códigos del AMPA, para anticipar los movimientos del jefe Iván. Sofía, con su mirada aguda y su mente analítica, se sumergió en el laberinto de datos, buscando patrones, descifrando códigos, anticipando movimientos. Sabía que el jefe Iván, un hombre astuto y escurridizo, utilizaba comunicaciones encriptadas, mensajes cifrados, señales ocultas. La información de Sofía, como un faro en la oscuridad, iluminaría el campo del equipo de Bernal, revelando los secretos del enemigo. Mientras tanto,
Javier Ríos, el sargento de asalto, preparaba a su equipo, repasando los protocolos de combate, ajustando el armamento, coordinando los movimientos. Sabía que la emboscada sería un infierno de balas y explosiones, un escenario donde la valentía y la precisión serían cruciales. Javier, con su experiencia en combate, sabía que la clave para sobrevivir era la coordinación y la disciplina. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Bernal, con su mirada fija en el mapa, repasaba el plan una y otra vez, buscando posibles fallos, anticipando escenarios. Sabía que el jefe Iván, un hombre impredecible y violento, no dudaría en utilizar toda su fuerza para defender su territorio. La emboscada, como una tormenta inminente, se cernía sobre la ciudad, amenazando con desatar su furia. La noche, como un manto oscuro, se extendió sobre Culiacán, envolviendo la ciudad en un silencio tenso, preludio de la tormenta que se avecinaba. Las luces de neón, que antes brillaban con intensidad, ahora parecían parpadear con nerviosismo, como si presintieran el peligro inminente. El aire, denso y cargado de humedad, se había vuelto irrespirable, impregnado de la tensión que se acumulaba en cada rincón de la ciudad. El silencio, interrumpido solo por el rugido de los motores de las patrullas que se desplazaban hacia las salidas norte, era un silencio cargado de significado, un silencio que presagiaba la violencia que estaba a punto de estallar. Bernal, con el corazón latiendo al ritmo de la adrenalina, lideraba el convoy, consciente de que cada segundo contaba. La noche, con su oscuridad y su silencio, era el escenario perfecto para una emboscada, un ataque sorpresa que podía diezmar su equipo. Bernal, con su experiencia en combate, sabía que la cautela y la coordinación eran cruciales para sobrevivir. La información de Sofía Mendoza, la agente de inteligencia del equipo, sería crucial para anticipar los movimientos del enemigo, para desafiar los códigos de El AMPA. El convoy avanzaba con cautela, como un depredador acechando a su presa. Los faros de las patrullas rasgaban la oscuridad, iluminando el camino con una luz blanca y fría. Bernal, con su mirada fija en la carretera, escrutaba cada sombra, cada movimiento, buscando señales de peligro. Sabía que el jefe Iván, un hombre astuto y despiadado, no dudaría en utilizar toda su fuerza para defender su territorio. La emboscada, como una tormenta inminente, se cernía sobre el convoy, amenazando con desatar su furia. De repente, el estallido de disparos rompió la oscuridad. Un estallido que resonó como un estruendo en la noche. La carretera se convirtió en un infierno de balas y explosiones, un escenario de caos y destrucción. Los sicarios del jefe Iván, atrincherados en vehículos blindados, desataron una lluvia de fuego sobre las patrullas. Un ataque sorpresa que buscaba sembrar el terror y la confusión. Bernal, con su voz de mando, dirigió la respuesta, coordinando los movimientos de su equipo. Sabía que la clave para sobrevivir era la coordinación y la disciplina. Los disparos resonaban como un eco siniestro. Las explosiones iluminaban la noche con una luz cegadora. El aire se llenó de humo y pólvora. El olor a muerte impregnó el ambiente. Bernal, con su experiencia en combate, sabía que la clave para neutralizar la amenaza era anticiparse a los movimientos del enemigo, sorprenderlo en su propio juego. La información de Sofía Mendoza, la agente de inteligencia del equipo, sería crucial para descifrar los códigos del AMPA, para anticipar los movimientos del jefe Iván. La batalla se prolongó durante horas, con momentos de intensa violencia y otros de calma tensa. Bernal, consciente de que el jefe Iván no se rendiría fácilmente, ordenó un asalto frontal, una maniobra arriesgada pero necesaria para romper la resistencia enemiga. Sabía que la clave para la victoria era la determinación y la coordinación. La noche, con su oscuridad y su silencio, se convirtió en el escenario de una guerra sin cuartel. Una guerra donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile macabro. La gente del jefe Iván, atrincherada en una serie de vehículos blindados, desató una lluvia de fuego sobre las patrullas. Bernal, con su voz de mando, dirigió la respuesta, coordinando los movimientos de su equipo. Sofía, con su intuición aguda, detectó un movimiento sospechoso en la retaguardia enemiga.
El jefe Iván, astuto y calculador, había preparado una trampa. Un ataque sorpresa para diezmar a las fuerzas de Bernal. La información de Sofía llegó justo a tiempo. Bernal, con su experiencia en combate, anticipó la maniobra y ordenó un cambio de estrategia. Javier, con su equipo de asalto, se desplazó hacia la retaguardia enemiga, sorprendiendo a los sicarios con su propio juego. La batalla alcanzó su punto álgido, con explosiones que iluminaban la noche y disparos que resonaban en la distancia. ¿Qué tipo de información creen que Sofía descifró para alertar a Bernal sobre la trampa? Los leo en los comentarios. Por su parte, un convoy compuesto por elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que patrullaban la zona con la precisión de un engranaje bien aceitado, detectó una anomalía en su escaneo de rutina. Un grupo de hombres, fuertemente armados y con una actitud que irradiaba peligro, se desplazaba a alta velocidad, desafiando la ley y la cordura. La alerta se propagó como un reguero de pólvora, y la persecución se inició sin demora. Los delincuentes, conscientes de que habían sido descubiertos, pisaron el acelerador, intentando ganar distancia y desaparecer entre los recovecos de la ciudad. La adrenalina bombeaba en sus ventanas, y el miedo se mezclaba con la determinación de no dejarse atrapar. La persecución se convirtió en una danza macabra, con los vehículos policiales pisándoles los talones, y los disparos resonando como un eco siniestro. Los delincuentes desesperados tomaron una decisión arriesgada: refugiarse en el Motel Edén, un establecimiento de mala muerte ubicado en un costado de la carretera. El Motel Edén, un refugio de sombras y secretos, se erigía como un testigo mudo de la violencia que estaba a punto de desatarse. Sus paredes, desgastadas por el tiempo y la indiferencia, habían sido testigos de incontables encuentros clandestinos, de negocios turbios y de pasiones fugaces. Ahora se convertirían en el escenario de un enfrentamiento que pondría a prueba la valentía y la estrategia de ambos bandos. Las habitaciones, con su mobiliario raído y sus espejos empañados, se transformarían en trincheras improvisadas donde la vida y la muerte se jugarían cada instante. La clandestinidad del lugar, su aura de misterio y peligro, se intensificaba con la llegada de las fuerzas del orden. Decenas de militares y policías rodearon el motel, formando un cerco infranqueable, una muralla humana que impedía cualquier intento de fuga. Los vehículos oficiales, con luces intermitentes y sus sirenas ululantes, creaban un espectáculo dantesco, un despliegue de poder que buscaba intimidar a los criminales. El motel, ante un refugio de sombras, ahora se encontraba bajo el escrutinio de la ley, expuesto a la luz cruda de la justicia. Un helicóptero Black Hawk, como un ave de rapiña, sobrevolaba la zona a baja altura, proyectando su sombra amenazante sobre el motel. El rugido de sus hélices, el zumbido de sus motores, creaba una atmósfera de tensión y peligro. La aeronave, equipada con tecnología de punta, escaneaba el motel, buscando cualquier movimiento sospechoso, cualquier señal de resistencia. Su presencia, imponente y amenazante, aumentaba la presión sobre los criminales, que se sentían acorralados y expuestos. La tensión se palpaba en el aire, densa y cargada de peligro. El silencio, interrumpido solo por el rugido del helicóptero y el murmullo de las comunicaciones policiales, era un silencio cargado de significado. Un silencio que presagiaba la violencia que estaba a punto de estallar. Los criminales atrincherados en el motel se preparaban para resistir, conscientes de que su vida pendía de un hilo. La lealtad al jefe, el miedo a las represalias y la adrenalina del combate se mezclaban en sus mentes, impulsándolos a luchar hasta el final. Las autoridades desde el centro del mando móvil planeaban su estrategia de asalto. El capitán Alejandro Bernal, con su mirada fría y calculadora, analizaba la situación, buscando un punto débil en la defensa enemiga. Sabía que el motel era un laberinto de habitaciones y pasillos, un escenario ideal para una emboscada. La prudencia y la precisión eran cruciales para minimizar las bajas y garantizar el éxito del operativo. Sofía Mendoza, con su mente analítica y su habilidad para descifrar los códigos de El AMPA, proporcionaba información valiosa sobre la ubicación y el armamento de los delincuentes.
Javier Ríos, con su experiencia en combate y su puntería letal, preparaba a su equipo de asalto, repasando los protocolos y las tácticas. La noche se alargaba y la tensión aumentaba. El enfrentamiento era inminente y el desafío de los hombres atrincherados en el Motel Edén estaba a punto de decidirse. ¿Creen que las autoridades agotaron todas las opciones antes de decidir el asalto? ¿O deberían haber intentado negociar con los criminales? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Dentro del Motel Edén, la atmósfera era un crisol de emociones encontradas, un torbellino de pensamientos que oscilaban entre la desesperación y la adrenalina. Los miembros del cártel de Iván, conscientes de que su vida pendía de un hilo, se preparaban para resistir, para luchar hasta el final. La lealtad al jefe, un hombre que se había ganado su respeto a base de poder y violencia, era un lazo que los unía, una fuerza que los impulsaba a no rendirse. El miedo a las represalias, a la furia del jefe en caso de fracaso, era un fantasma que los atormentaba, una sombra que se alargaba sobre sus conciencias. La adrenalina del combate, la excitación de la lucha, se mezclaba con el miedo, creando una sensación de euforia peligrosa. Sabían que estaban acorralados, que las posibilidades estaban en su contra, pero la idea de rendirse era inaceptable. Se atrincheraron en las habitaciones, convirtiendo el motel en una fortaleza improvisada. Los muebles, antes testigos de encuentros furtivos, se convirtieron en barricadas improvisadas. Las cortinas, antes cómplices de secretos, se cerraron herméticamente, creando un ambiente de oscuridad y misterio. Las armas relucientes y letales estaban listas para disparar. Los rifles de asalto, las pistolas automáticas, los chalecos antibalas, todo estaba dispuesto para la batalla. Los nervios, tensos como cuerdas de violín, esperaban el momento de la acción. La tensión se palpaba en el aire, densa y cargada de peligro. Mientras tanto, los hombres se movían con cautela, susurrando órdenes, repasando las estrategias de combate. Sabían que el enemigo era numeroso y bien armado, pero estaban decididos a no rendirse. La noche se alargaba y la tensión aumentaba. El silencio, interrumpido solo por el murmullo de las comunicaciones policiales y el rugido del helicóptero, era un silencio cargado de significado. Los hombres, atrincherados en el motel, se preparaban para resistir, conscientes de que su destino estaba a punto de decidirse. La lealtad al jefe, el miedo a las represalias y la adrenalina del combate se mezclaban en sus mentes, impulsándolos a luchar hasta el final. Sabían que la batalla sería sangrienta, que muchos de ellos no saldrían con vida, pero estaban dispuestos a morir por su jefe, por su causa. El tiempo se detenía, y cada segundo se alargaba como una eternidad. Los hombres esperaban el momento del asalto, el estallido de la violencia que rompería el silencio. Sabían que el enemigo no tardaría en llegar, que el enfrentamiento era inminente. La noche, con su oscuridad y su silencio, se había convertido en el escenario de una guerra sin cuartel. Una guerra donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile macabro. Mientras tanto, las autoridades desde el centro del mando móvil planeaban su estrategia de asalto. El capitán Alejandro Bernal, con su mirada fría y calculadora, analizaba la situación, buscando el punto débil en la defensa enemiga. Sabía que el motel era un laberinto de habitaciones y pasillos, un escenario ideal para una emboscada. La prudencia y la precisión eran cruciales para minimizar las bajas y garantizar el éxito del operativo. Sofía Mendoza, con su mente analítica y su habilidad para descifrar los códigos de El AMPA, se había convertido en un pilar fundamental del operativo. Su trabajo meticuloso y preciso proporcionaba información valiosa sobre la ubicación y el armamento de los delincuentes atrincherados en el Motel Edén. Sofía Mendoza, con su mente analítica y su habilidad para descifrar los códigos de El AMPA, se había convertido en un pilar fundamental del operativo. Su trabajo, meticuloso y preciso, proporcionaba información valiosa sobre la ubicación y el armamento de los delincuentes atrincherados en el Motel Edén. Sofía, con su mirada en la pantalla de su computadora, analizaba los datos interceptados, buscando patrones, descifrando códigos, anticipando movimientos. Sabía que el jefe Iván, un hombre astuto y escurridizo, utilizaba comunicaciones encriptadas, mensajes cifrados, señales ocultas.
Su trabajo, como un faro en la oscuridad, iluminaba el camino del equipo de Bernal, revelando los secretos del enemigo. Sofía, con su intuición aguda, detectaba patrones inusuales en las comunicaciones enemigas. Sabía que el jefe Iván, un hombre meticuloso y calculador, siempre preparaba sus emboscadas con precisión milimétrica. La información de Sofía, como un relámpago en la noche, alertaba a Bernal sobre la presencia de tropas ocultas, de rutas de escape secretas, de armamento pesado escondido en las habitaciones del motel. Su trabajo silencioso y discreto era crucial para minimizar las bajas y garantizar el éxito del operativo. Javier Ríos, por su parte, con su experiencia en combate y su puntería letal, preparaba a su equipo de asalto, repasando los protocolos y las tácticas. Sabía que el motel era un laberinto de habitaciones y pasillos, un escenario ideal para una emboscada. La coordinación y la disciplina eran cruciales para evitar bajas innecesarias. Javier, con su voz de mando, impartía órdenes precisas, ajustaba el armamento, coordinaba los movimientos. Sabía que la clave para la victoria era la preparación y la determinación. El equipo de asalto, compuesto por hombres y mujeres curtidos en el fuego de la acción, se preparaba para el enfrentamiento. Los chalecos antibalas, los cascos, las armadas de asalto, todo estaba dispuesto para la batalla. Los nervios, tensos como cuerdas de violín, esperaban un momento de acción. Javier, con su mirada fija en el mapa del motel, repasaba las rutas de acceso, los puntos ciegos, las posibles trampas. Sabía que la clave para sorprender al enemigo era la velocidad y la precisión. La noche se alargaba y la tensión aumentaba. El silencio, interrumpido solo por el murmullo de las comunicaciones policiales y el rugido del helicóptero, era un silencio cargado de significado. Los hombres, atrincherados en el motel, se preparaban para resistir, conscientes de que su destino estaba a punto de decidirse. Sabían que la batalla sería sangrienta, que muchos de ellos no saldrían con vida, pero estaban dispuestos a morir por su causa. El tiempo se detenía, y cada segundo se alargaba como una eternidad. Los hombres esperaban el momento del asalto, el estallido de la violencia que rompería el silencio. Sabían que el enemigo no tardaría en llegar, que el enfrentamiento era inminente. La noche, con su oscuridad y su silencio, se había convertido en el escenario de una guerra sin cuartel. Una guerra donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile macabro. ¿Qué creen que pasa por la mente de los hombres atrincherados en el motel mientras esperan el asalto? Déjame tu opinión. El motel Edén, otrora refugio de sombras y secretos, se convirtió en un escenario de caos y destrucción. El estruendo de los disparos resonaba en cada rincón. El aire se impregnaba de humo y pólvora, y las luces de las patrullas policiales rasgaban la oscuridad de la noche. El asalto había comenzado, y las fuerzas de seguridad, con su determinación y coordinación, irrumpieron en el motel, enfrentándose a los delincuentes en un tiroteo intenso. Los hombres del cártel de Iván, atrincherados en las habitaciones, defendían su posición con ferocidad, disparando ráfagas de balas contra los agentes. El sonido de los cargadores metálicos vaciándose, el estallido de las granadas, el eco de los gritos de guerra, todo se mezclaba en una sinfonía de violencia. El motel, con sus pasillos estrechos y sus habitaciones laberínticas, se convirtió en un campo de batalla improvisado, donde cada esquina podía esconder un peligro mortal. El capitán Alejandro Bernal, con su experiencia en combate y su liderazgo inquebrantable, dirigía el asalto, coordinando los movimientos de su equipo. Sabía que la clave para la victoria era la rapidez y la precisión. Sofía Mendoza, desde el centro de mando móvil, proporcionaba información crucial sobre la ubicación y el armamento de los delincuentes, guiando a los agentes a través del laberinto del motel. Javier Ríos, con su puntería letal y su valentía inquebrantable, lideraba el equipo de asalto, abriendo camino a través de la resistencia enemiga. La batalla dentro del motel Edén alcanzó su punto álgido, un clímax de violencia que resonó en cada rincón del establecimiento. Las explosiones, como relámpagos en la noche, iluminaban fugazmente las habitaciones y pasillos, creando un espectáculo dantesco de luces y sombras. Los disparos, como un eco siniestro, resonaban en la distancia, un recordatorio constante de la lucha encarnizada que se libraba en el interior del motel.
Los delincuentes acorralados y desesperados luchaban con todas sus fuerzas, aferrándose a la vida con la tenacidad de quien no tenía nada que perder. Sin embargo, la superioridad numérica y táctica de las fuerzas de seguridad era evidente. Una muralla infranqueable que avanzaba implacable. Uno a uno los hombres del cártel fueron cayendo, ya sea abatidos por las balas o sometidos por la fuerza. La resistencia, aunque feroz, era inútil ante la determinación y el profesionalismo de los agentes. Los gritos de guerra se mezclaban con los gemidos de dolor, creando una atmósfera de caos y desesperación. La captura, aunque breve, fue violenta. Los agentes, con su experiencia en combate y su entrenamiento riguroso, lograron detener a 2 integrantes del grupo criminal, neutralizando la amenaza que representaban para la ciudad. La operación, meticulosamente planeada y ejecutada, había sido un éxito rotundo. El motel, devastado por la batalla, se convirtió en un escenario de desolación. Las paredes, perforadas por las balas, exhibían las cicatrices de la violencia. Los muebles destrozados y volcados yacían en el suelo como testigos mudos de la lucha. Los espejos, rotos en 1000 pedazos, reflejaban la imagen distorsionada de la destrucción. El silencio después del estruendo de los disparos era ensordecedor, un silencio que pesaba como una losa sobre el lugar. El aire denso y cargado de humo y pólvora se había vuelto irrespirable, impregnando el olor a muerte. Los agentes, con su profesionalismo y determinación, registraron cada habitación, cada rincón del motel, buscando armas, drogas, dinero, cualquier evidencia que pudiera incriminar al cártel de Iván. El botín, producto de la violencia y el crimen, fue asegurado por las autoridades. 8 armas largas tipo AK-47, 4 armas tipo R-15, miles de cartuchos, cargadores, chalecos antibalas, cascos, placas balísticas, 12 radios de comunicación, ropa táctica y 5 vehículos. Fueron incautados, pruebas irrefutables del poderío y la peligrosidad del cártel de Iván. El operativo, meticulosamente planeado y ejecutado, había sido un éxito rotundo, un golpe contundente contra el crimen organizado. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico estaba lejos de terminar. El jefe Iván, aunque debilitado, seguía siendo una amenaza, un fantasma que acechaba en las sombras. Bernal, con su mirada fija en el horizonte, sabía que la lucha continuaría, que la ciudad aún no estaba a salvo. La noche después de la batalla se alargaba, mientras la tensión persistía, como un recordatorio constante de que la violencia podía estallar en cualquier momento. La ciudad, aunque aliviada por la captura de los delincuentes, aún vivía bajo la sombra del miedo, consciente de que la paz era frágil y la violencia una amenaza constante. La captura de los 2 integrantes del grupo criminal del jefe Iván resonó con fuerza en los pasillos del poder y en las calles de Culiacán. Un golpe significativo, sin duda, que desarticulaba una parte importante de la maquinaria del cártel. Sin embargo, la sombra del jefe Iván seguía alargándose sobre la ciudad, un recordatorio ominoso de que la guerra estaba lejos de terminar. El líder, astuto y escurridizo, permanecía en libertad, un fantasma que se movía entre las sombras tejiendo su venganza. Mientras las autoridades celebraban la operación, conscientes del éxito obtenido en los rincones oscuros de la ciudad, los cárteles comenzaban a reorganizarse. La noticia de la captura, lejos de amedrentarlos, los impulsaba a fortalecer sus filas, a jurar venganza contra aquellos que habían osado desafiar su poder. Las alianzas se reforzaban, los arsenales se reabastecían, y la violencia se preparaba para estallar con renovada intensidad. Culiacán, la joya del Pacífico, se convertía una vez más en un campo de batalla. La guerra contra el narcotráfico, una lucha sin cuartel, continuaba su curso implacable. Las calles, antes testigos de la vida cotidiana, se convertían en escenarios de enfrentamientos armados, de persecuciones de alta velocidad, de ejecuciones sumarias. La ciudad, atrapada en un ciclo de violencia, se debatía entre el miedo y la esperanza, entre la desesperación y la resistencia. El futuro, incierto y sombrío, se cernía sobre Culiacán, un recordatorio constante de que la paz era un espejismo lejano.
Y así, con la captura de 2 integrantes del temible jefe Iván, se da un paso más en la lucha contra el crimen organizado. Este golpe, aunque significativo, nos recuerda que la batalla está lejos de terminar. Comparte este vídeo y únete a la conversación en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras investigaciones. Gracias por vernos y hasta la próxima.